Muy buenos días, mi nombre es Oscar Palacios. El día de hoy queremos hacer este video explicativo acerca de algunos conceptos de lo que es la antropología cultural. Uno de estos es como el concepto que se le da a cultura en el ámbito de la antropología. Dentro de tantos que hay vamos a enfocarnos en dos pequeños. Uno es el de los materialistas, quienes definen la cultura como un comportamiento adquirido en base a objetos materiales que buscan la adaptación de un entorno social, político o físico. Referente a estos objetos materiales del que les hablo, pues los objetos materiales, según los mentalistas, está dado por población, necesidades básicas o recursos. Para ejemplificar este concepto, podríamos de pronto irnos a la India. Allí vemos que las vacas son adoradas, para ellos son sagradas, y tal vez se deba a la necesidad básica, que es como el objeto, el elemento, a la necesidad básica que ellos tenían del estiércol para su agricultura. Entonces, a través de esto ellos le dieron una suma importancia, porque era parte de su supervivencia a la agricultura. Entonces de ahí fue que se forjó la adoración a las vacas como un elemento importante y casi divino para ellos, y fue lo que generó en ellos esa creencia cultural acerca de esto. Otro concepto que se le da a la cultura es a través del pensamiento mentalista, quien dice que la cultura es simplemente una abstracción de un conjunto de normas o comportamientos referentes a objetos materiales. Y lo explican así porque normalmente una persona no identifica como tal a toda la cultura a la que pertenece, simplemente tiene elementos individuales de cada cultura. Bueno, porque el concepto de cultura es central para la antropología. La cultura es esencial para la antropología porque ayuda a vislumbrar el camino de las comunidades humanas ligadas desde su nacimiento y cómo se interpela tomando y dejando elementos de la misma durante el tiempo. Así que puede tener una visión holística, temporal de la cultura, que no esté ceñida simplemente a un momento puntual en la historia, sino a entender de dónde provienen todos estos cambios que se han dado y la evolución que se manifiesta. ¿Qué concepto se le da a la cultura a través de enfoques teóricos de la antropología? Uno de ellos es el más clásico y es el que nos da el filósofo y sociólogo Tyler, quien habla que la cultura es un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, las capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en una comunidad o en una sociedad. También hay otra teoría que habla del grado de pautas aprendidas que no son un fruto, digamos que de herencia biológica, sino que simplemente se han venido transmitiendo de generación en generación a través de la comunicación y a través del lenguaje. Y como sabemos que los humanos o que un ser humano no representa en totalidad toda su cultura, también se entiende como una serie de hechos y de ordenanzas en cuanto a su relación con un grupo de individuos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, pues la sociedad es una unión de personas, naciones, pueblos, comunidades que tienen una meta en común. Normalmente tienen un espacio identificado y se guían por normas y leyes de tal manera que no puedan transgredirse entre ellas. Normalmente en la sociedad hay una persona como un yo, que es el individuo, y un nosotros, que es la comunidad. Normalmente están interrelacionados y entre ellos se trabaja juntos, o por lo menos ese es el fin de la sociedad, para adquirir ese bien común y que el beneficio sea recíproco. Por otro lado, la cultura. La cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, ya sean materiales, ya sean afectivos, que caracterizan a una sociedad y hacen ver su modo de vida, ¿sí? Lo expresan mediante el arte, mediante las letras, mediante la tecnología, mediante su escala de valores, mediante sus creencias, y mediante esta el ser humano busca, explora y crea.
Uno de los ejemplos más relevantes de la cultura es la lengua. Es la lengua, la cual les permite comunicarse y les permite crear, ya sea individual o socialmente, y aportar a todo lo que es como tal la cultura. Bueno, la enculturación es un proceso de aprendizaje que se da desde niños, se da en la pubertad y se da en la adultez, y normalmente termina en la muerte. Normalmente esta enculturación son aprendizajes conscientes que después se vuelven inconscientes. Un ejemplo de enculturación son los medios de comunicación. Otra, otro modo es el relativismo cultural. ¿Sí? El relativismo cultural son rasgos comunes que hay entre culturas, pero que a la vez son diferentes. Por ejemplo, en nuestra cultura pues, se considera malo practicar lo que son la magia, pero respetamos a magos y líderes espirituales quienes practican esto con una función social o incluso médica. Otro rasgo podría ser el etnocentrismo, que es considerar el modo de vida propio preferible al de los demás, o también juzgar otra cultura bajo las normas o criterios propios de una cultura en particular, que no pertenece a esa. Entonces, un ejemplo de eso y que daba el texto era los cherokees, los indios cherokees, quienes hablaban sobre la creación del hombre y por qué su raza era superior. Entonces ellos hablaban acerca de que el ser supremo, entonces dejó unos moldes de hombre en un horno. Entonces en el primero, en el primer horno aparece que lo sacó muy, muy rápido. Entonces en ese primer horno apareció lo que era el hombre blanco. En el segundo horno lo dejó el tiempo correcto y por eso aparecieron lo que eran como tal los indios cherokees y que eran una raza de una tonalidad un poco más oscura y en el tercer horno aparecían ya lo que eran, se había olvidado y lo había dejado demasiado tiempo. Entonces, esa raza es la que llaman a ellos los negros. Entonces, por tanto, ellos indican que la raza blanca, la que no estuvo tanto tiempo en el horno y la que estuvo mucho tiempo en el horno, no consigue tener las mismas cualidades que las que consiguieron ellos como indios cherokees por estar el tiempo exacto en el horno. Entonces, eso es una forma de etnocentrismo. Bueno, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Y nada, gracias, feliz día.